Bienvenidos a Narrativas de Fe y Esperanza. Un espacio donde descubrimos juntos el poder transformador de la palabra de Dios a través de relatos que cobran vida. Dale like a este vídeo, lo compartas con tus amigos y familiares, comentes tus impresiones y, por supuesto, te suscribas al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos relatos bíblicos que, sin duda, bendecirán tu vida. Manasés, de la rebelión a la humillación. El pueblo de Judá había conocido reyes que, con su obediencia, levantaban en alto el nombre del Señor, pero también había tenido gobernantes que arrastraban a toda la nación a la ruina espiritual. Uno de ellos fue Manasés, quien comenzó a reinar a la temprana edad de 12 años. Su reinado duró 55 años, el más largo en la historia de Judá. Pero, a pesar del tiempo que Dios le permitió gobernar, su inicio no fue un legado de justicia, sino de profunda rebeldía. Manasés se apartó de la senda que su padre, Ezequías, había marcado con fidelidad. Mientras Ezequías había derribado altares paganos y restaurado el culto al Dios verdadero, su hijo levantó nuevamente aquellas prácticas oscuras que oprimían el alma del pueblo. Edificó altares a los dioses falsos, colocó imágenes de Aserá y hasta se atrevió a rendir culto a los astros del cielo, adorando al sol, la luna y las estrellas como si fueran divinidades. Lo que resultaba aún más alarmante fue su osadía de colocar ídolos dentro del templo de Jerusalén, ese lugar donde el Señor había prometido poner su nombre para siempre. Era un desafío abierto al Dios vivo, un acto de provocación que rompía con la santidad del santuario. Pero su maldad no se detuvo ahí. Manasés se hundió en prácticas terribles, ofreció sacrificios humanos, haciendo pasar a sus propios hijos por fuego, como lo hacían las naciones paganas que Israel había expulsado siglos antes. Consultó a adivinos, hechiceros y practicó artes ocultas, contaminando al pueblo con supersticiones y engaños. Su pecado fue tan grande que la Biblia afirma que superó en maldad a las naciones que Dios había destruido antes de que Israel ocupara la tierra. Manasés no solo pecaba él, sino que arrastraba al pueblo tras sus pasos, llevando a Judá a un abismo espiritual del cual parecía imposible regresar. El Señor, lleno de paciencia y misericordia, no permaneció en silencio. Envió profetas que le advirtieran del grave camino que estaba recorriendo. Pero Manasés y el pueblo hicieron oídos sordos. Las voces que clamaban en nombre de Dios fueron desechadas, ridiculizadas e ignoradas. Y cuando el hombre endurece su corazón contra la voz del Altísimo, inevitablemente llega el tiempo de la disciplina divina. La paciencia del Señor tiene un límite cuando la maldad se multiplica sin freno. Como Manasés y su pueblo no escucharon las advertencias de los profetas, Dios permitió que el ejército de Asiria invadiera Jerusalén. Los comandantes asirios capturaron al rey rebelde y lo trataron con humillación. Lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron prisionero a Babilonia. Imaginemos la escena: aquel que había gobernado con arrogancia, que se había creído intocable y superior, ahora era arrastrado como un esclavo, prisionero de sus enemigos. El rey que se había rebelado contra Dios con tanta soberbia, de pronto se encontraba doblegado por fuerzas humanas, comprobando que su poder no era nada ante la mano del Todopoderoso. En Babilonia, lejos de su tierra, de su palacio y de sus altares paganos, Manasés quedó solo con su miseria. Allí, en medio de la oscuridad de su cautiverio, finalmente se quebrantó. La Escritura dice que en su angustia buscó al Señor su Dios. Por primera vez en mucho tiempo, levantó su voz no hacia ídolos de madera o piedra, sino hacia el único Dios verdadero. Y lo más impactante es que el Señor, en su infinita compasión, no rechazó esa oración. Manasés se humilló profundamente ante el Dios de sus padres, reconociendo su culpa, y el Señor escuchó su clamor. El castigo había sido severo, pero era justamente lo que necesitaba para abrir los ojos. Y Dios, en su misericordia, respondió de una manera inesperada, restauró a Manasés en su reino en Jerusalén. Aquel que había sido llevado como cautivo regresó a ocupar su trono. Este fue el momento decisivo de su vida. La Biblia declara que, después de esa experiencia, Manasés reconoció que solo el Señor es Dios. El regreso de Manasés a Jerusalén no fue simplemente la recuperación de un trono terrenal, sino la evidencia de una restauración espiritual. El rey, que había probado el sabor amargo de la disciplina divina,
volvió con un corazón transformado. Una de sus primeras acciones fue fortalecer la ciudad de Jerusalén. Levantó una muralla exterior en el valle de Gión, extendiéndola hasta la puerta del pescado y rodeando el monte Ofel. También colocó comandantes militares en las ciudades fortificadas de Judá. Este movimiento no solo era estratégico en lo militar, sino también una señal de que ahora quería proteger lo que antes había despreciado. Pero lo más revelador fue su actuar en el ámbito espiritual. Manasés comenzó a quitar los dioses extraños y las imágenes idolátricas del templo del Señor. Derribó los altares que él mismo había construido en Jerusalén y los arrojó fuera de la ciudad. Ya no era aquel rey que profanaba el santuario con ídolos, sino uno que buscaba devolverle la santidad. Además, restauró el altar del Señor y volvió a ofrecer sobre él sacrificios de comunión y de gratitud. Su corazón ahora se inclinaba hacia el Dios verdadero, y ordenó a todo el pueblo de Judá que sirviera al Señor, Dios de Israel. Sin embargo, el pueblo no alcanzó la plenitud de la obediencia. Aunque ya no rendían culto a los ídolos, continuaron ofreciendo sacrificios en otros altares, aunque esta vez solo al Señor. Fue una señal de que, aunque el cambio de Manasés fue real, las consecuencias de su pasado aún se dejaban sentir en la nación. El rey que antes había llevado a Judá al pecado ahora intentaba, con todas sus fuerzas, conducirlos de vuelta al camino correcto. Era como si quisiera reparar con urgencia el daño causado por tantos años de idolatría. En este punto de la narración, vemos a un Manasés muy distinto, de un rey soberbio y blasfemo, a un hombre que entendió que sin Dios no hay futuro. El reinado de Manasés, marcado al inicio por una de las mayores rebeldías en la historia de Judá, concluyó de manera muy distinta. Después de su arrepentimiento, vivió como un hombre transformado, dedicado a fortalecer su reino y restaurar el honor del Señor. Cuando murió, fue enterrado en su palacio, y su hijo Amón reinó en su lugar. Sin embargo, Amón no siguió los pasos de arrepentimiento de su padre, sino que volvió a caer en los mismos pecados de idolatría. Esto nos recuerda que, aunque cada persona puede volverse al Señor y encontrar misericordia, cada generación debe tomar su propia decisión de obedecer a Dios. Así termina la historia de Manasés, un hombre que pasó de ser el peor de los reyes a convertirse en un testimonio viviente del perdón y la gracia de Dios. Este capítulo nos muestra una verdad impactante: no importa cuán profundo sea el pecado, la misericordia de Dios siempre puede alcanzarnos. Manasés había llenado a Judá de idolatría, había derramado sangre inocente y había despreciado las advertencias divinas. Humanamente, parecía no tener remedio. Sin embargo, en su momento de quebranto, cuando se humilló y clamó al Señor, fue escuchado. La lección es clara: nunca es tarde para arrepentirse de corazón y volver a Dios. Su amor es más grande que nuestra rebeldía, y su gracia puede restaurar hasta las vidas más destruidas. Pero también aprendemos que nuestras decisiones tienen consecuencias. Aunque Manasés fue perdonado, el pueblo siguió marcado por los pecados que él había introducido. Por eso, debemos vivir cada día conscientes de que nuestras acciones influyen en otros. Si caminamos en obediencia, dejaremos un legado de bendición. Si nos apartamos, corremos el riesgo de arrastrar a otros tras nosotros. Gracias por acompañarnos en este relato en Narrativas de Fe y Esperanza. Si esta historia te habló al corazón, no olvides darle like a este vídeo, compartirlo con tus amigos y familiares, comentar lo que más te impactó de la vida de Manasés y suscribirte al canal activando la campanita de notificaciones. Así seguirás recibiendo más narraciones que edifican y fortalecen tu fe. Que el Señor te bendiga y te guarde, y hasta el próximo relato.